Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Sin duda alguna, el tema que vamos a tocar hoy, con un ingeniero de trayectoria no solamente de la región de Antioquia, sino del país, Joel Moreno Sánchez. Vamos a hablar de aspectos hoy de suma importancia para el desarrollo de Colombia, en tres temas fundamentales. Primero, un cordial saludo, doctor Joel. Muchas gracias, Antonio, por tu invitación. Hombre, empecemos por un asunto que ha generado hasta vacas, que ha generado expresiones de exaltación antioqueña sobre la antioqueñidad y sobre el devenir de nuestra región. ¿Por qué es la importancia de terminar el túnel del Toyo y las vías regionales y las vías que lo circundan? A ver, Antonio y tus oyentes, si Antioquia buscó una salida al mar, era para aprovechar esa ventaja comparativa. Es que cuando uno examina el mapa de Antioquia, observa que Urabá está metido en el país 300 kilómetros más adentro. Urabá está más cercano que el resto de los puertos sobre el Atlántico, llámese Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, son 300 kilómetros menos. Y esa visión, solo pues, algunos patriotas como Gonzalo Mejía cayó en la cuenta de esa ventaja comparativa, y por eso en el año 26 inició la vaca, una vaca cuyo certificado se ve en las redes otorgadas a algún donante, a quien le agradeció, o mejor que agradeció, le dio el certificado por su aporte en castellanos de oro en polvo, como contribuyente a la epopeya de la gesta, diría yo, de la construcción de la carretera al mar. Pues una vía que se hizo para las especificaciones de los vehículos de la época, una vía sinuosa arrimada a la topografía de la montaña. Ya esta nueva vía pues corresponde a una vía que guarda relación con las características de los vehículos modernos, son las tractomulas, en las que se pueda viajar ya no a los 30 o 20 kilómetros por hora, sino 80 kilómetros por hora, y además con las especificaciones propias de lo que significa salvar la montaña, mediante conexiones consistentes en vías de superficie, viaductos y túneles, que es lo que permite pues, escoger la mejor ruta para llegar a Urabá, el mar de Antioquia, que tiene en extensión más de 340 kilómetros, es el segundo en extensión sobre todos los departamentos de la costa atlántica. Entonces, por fin vamos a aprovechar esa ventaja comparativa para poder llegar al mar de Antioquia y para que el país pueda llegar al mar de Antioquia a través de una vía al puerto de Urabá que está ya... Pero no me vaya para que hablemos del puerto. Pero entonces no es un capricho de los antioqueños terminar las vías, las 4G, ni los túneles. Es de vital importancia para todos los colombianos, para los empresarios, para el agricultor. Es que, Antonio, si uno observa el mapa de Antioquia, antes de concebir las que llamamos autopistas de la montaña, los colombianos que atravesaban el departamento sabían cuándo llegaban a Antioquia por el estado de las vías. Así el estado de las vías ya sabían cuándo llegaban a Antioquia, porque encontraban unas carreteras de malas especificaciones, pues algunas sin pavimentar. Es que este país antes de las 4G, tenía unas carreteras aceptables, y lo que se estructuró el gobierno de Uribe al finalizar,
con la dirección de Andrés Uriel Gallego, fue la concepción de las autopistas de la montaña, cuyo responsable fue ISA. A ISA se le asignó la estructuración técnica, económica y financiera y viable de las vías arterias que pasan por Antioquia, los pedazos de vías arterias que pasan por Antioquia. Sí. Y allí se identificó que la vía al mar no era viable desde el punto de vista económico por la baja carga de tráfico. Allí es cuando excepcionalmente el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín determinaron que para hacerla viable había que poner 1.2 billones de pesos. Es una situación excepcional, pese a que marca una diferencia. Ningún departamento del país ha contribuido a la construcción de las 4G como lo ha hecho Antioquia. Si Antioquia no hubiese puesto el 1.2 billones, que se ha extendido mucho más porque los costos se han incrementado, no habría sido posible construir la carretera al mar. De manera que la carretera al mar, que va a beneficiar no solo a Antioquia, sino al país, se está construyendo a expensa de las contribuciones de Antioquia y del municipio de Medellín, excepcionalmente. Eso yo creo que hay que hacer énfasis. Hay que subrayar ese tema. 1.2 billones del aporte del departamento. Mucho más, entiendo que es mucho más. Eso fue el CASA inicial. Okay. Pues el departamento de Antioquia ha tenido que seguir poniendo para construir el denominado túnel del Toyo. Okay. Son 9.7 kilómetros. Como estamos buscando ser muy precisos, los beneficios de esas vías se dan, 1, transporte de mercancía, transporte turístico, desarrollo del agro, facilidad para el campesino o para el empresario de trasladar sus productos, que no se demoren y que lleguen en buen estado al acopio o donde se distribuyen. Y fuera de eso, es infraestructura que generó trabajo, que ha generado desarrollo. Entonces uno suma todo eso y lo que hace es un beneficio extraordinario para toda Colombia. Antonio, yo sintetizo esa expresión tuya en una frase que no es mía, sino de Kennedy. Primero son las vías, el desarrollo va después de las vías. Entonces, las vías y los puertos son los que jalonan el desarrollo. Lo que señalas es toda la verdad. Antioquia, Urabá, es el paraíso de Antioquia y del país. Urabá apenas se lleva explotado 40.000 hectáreas, del más de 500.000 de hectáreas que tiene disponible. Es una región que está rica en precipitaciones, en agua, en recursos naturales, en suelo. El suelo es riquísimo. Allí todo lo que se tire, una semilla al revés, brota. Brota. Brota, sí. Y además tiene el Golfo de Urabá. ¿Hay regadíos y cosas de esas que ayudan también o no? Sí, y allí faltan un poco más para hacerle explotable, porque es que los ríos hay que canalizarlos para poder lograr que o no haya abundancia de agua o lo contrario, o que haya escasez. Eso implica unos distritos de riego, los que así técnicamente denomina, para poder lograr. Exactamente, distrito de riego. Distrito de riego, sí. Doctor Joel, las vías nos van a llevar a Urabá y allá está hoy en construcción, que vamos a mostrar las últimas fotos del proyecto cómo va, Puerto Antioquia. Eso es el culmen de todo, ¿cierto? Es llevar allá a la salida del mar, ¿o no? A ver, Antonio, yo creo que Puerto Antioquia va a marcar un antes y un después, no solo de Antioquia, sino del país, porque esa ventaja comparativa de disponer del mar a 300 kilómetros menos de lo que está situado los puertos en el Caribe, no sé, en La Guajira con Puerto Bolívar, pues, donde se exporta las más de 32 millones de toneladas, qué sé yo,
Santa Marta, pues, que exporta del orden de 9 millones de toneladas, Barranquilla 8.5, Cartagena, que son 43 millones de toneladas. Sucre y Nueva Colonia, que son los embarcaderos, apenas mueven 2 millones de toneladas. Con este Puerto Antioquia se va a elevar a 7.5 millones de toneladas y con tendencia a crecer si ese puerto se conecta con el Pacífico, con Cupica, mediante un tren. Eso va a ser no solo una ayuda para el Canal de Panamá, sino que va a permitir que Colombia tenga un canal seco entre los dos océanos. ¿Cuántos kilómetros habría entre? 220 kilómetros. 220 kilómetros. 220 kilómetros. Es decir, que hoy la ingeniería moderna, eso es que va extendiendo tramos de 200, de 100 metros con los polines de una vez. Eso lo va extendiendo una máquina. Adelante va alguien pues, haciendo lo que es la banca y detrás vienen pues, unas armadoras pues, de la línea férrea en tramos de 100 metros, qué sé yo, y los va atendiendo, y eso es cuestión de que si un gobierno se lo propone en un plazo relativamente corto, extiende la línea férrea. Sí, porque además hay que contarle que eso ya técnicamente se ha acelerado la construcción de todos esos ferrocarriles, ¿no? Sí, no es como antes, no es con como la antes. epopeya del ferrocarril de Antioquia, que recuerde que eso era pico y pala, no, ya hay equipos. Hay tecnología. Hay tecnología y equipos para hacer eso en un tiempo relativamente breve, como lo hacen los chinos o como lo hacen los japoneses. Esos 220, digamos, especulando, usted que conoce toda esa topografía y conoce las dificultades de esa región, ¿en qué tiempo puede construir? Yo creo que 2 años es un tiempo para hacerlo perfectamente. Miren pues, 2 años tendríamos todo completico. Eso se llama pensar en grande en Antioquia. Pero Antonio, pero no que te interrumpa, no sé, yo quiero hacerte énfasis en eso. No basta pensar, sino ejecutar. El pensamiento vale 1, la ejecución vale 99. Claro, nos falta es la ejecución. Sí. Que no es tarea fácil, ¿no? Sí. Hay que contar con gente emprendedora. Sí. Que se comprometa a futuro y no con la respuesta de un gobierno de 2 o 3 años o 4. Que haya continuidad. Que haya continuidad. Que todos esos proyectos se compongan pues, un plan de desarrollo de largo aliento y que se conjuguen en lo que puede denominarse una política de Estado. Que esos grandes proyectos que cambiarían el rumbo del país pues, no estén sujetos a los vaivenes de la política de Estado, como lo está hoy en las 4G, cuando el gobierno central dice que no le va a poner plata más a las 4G que pasan por Antioquia. Hombre, sería un pecado, digamos uno de los pecados capitales, porque con la vaca, por más grande que sea, no se logra el dinero que se requiere. Entiendo, y yo no sé si usted también lo conoce, que de pronto el gobierno está planteando una salida, una solución a todo este tema. Van recogidos, Antonio, 4.000 millones de pesos. Si fueran 100.000 millones, 4.000 millones es el 4%. De modo que ¿cuánto representa de 1 billón? 1.000 veces menos. 1.000 veces Entonces, menos. Realmente creo que ese no es el camino. Es el camino en cuanto constituye una amenaza para el gobierno central para advertir y llamar la atención que es la economía del país la que está en juego. No es el capricho de un gobernante de turno. Es que las 4G obedecen a un plan bien estructurado que genera un crecimiento económico. No es para Antioquia, es para todo el país. Si Puerto Antioquia entra en operación, va a ser un puerto más cercano de Bogotá, más cercano no solo de Medellín, sino de Bogotá. Y del interior del país. Y del interior del país, pues, de Manizales, de Pereira, qué sé yo, porque, permítanme advertir, y en esto quiero insistir, porque lo he afirmado en los tantos artículos que he escrito, Buenaventura no es una buena opción portuaria, porque Buenaventura está condicionado a la profundidad. Allí no pueden llegar barcos más allá
de 30.000 toneladas. No pueden llegar barcos de 60.000 toneladas que sí podrán llegar a Puerto Antioquia. Y la capacidad del barco determina el costo de tonelada milla. De tonelada milla. Una cosa es el costo de una mercancía transportada en un barco de 30.000 toneladas y otra cosa es el costo de una mercancía transportada en un barco de 60.000 o de 120.000 toneladas. Todo lo hace, mientras más capacidad tenga, menos costo. Son economías de escala. Economías es lo de escala. Que te iba a señalar respecto a Puerto Antioquia. Si está a 300 kilómetros menos, pues los transportadores cobran por tonelada kilómetro. Entonces no es lo mismo transportar una mercancía. De Medellín, por ejemplo, a Cartagena, que son 652 kilómetros, le aplican a uno el costo de la tonelada kilómetro por 652, a diferencia de el Golfo de Urabá, que son 350 kilómetros. ¿La profundidad de Puerto Antioquia en el puerto es cuánto? Según los informes que tengo, es 16 metros, suficientes para que llegue un barco de 60.000 toneladas o un poco más. ¿La de Barranquilla cuánto? Barranquilla tiene 8,5, pero si no dragan, pues se tropieza el casco del barco con el fondo del río Magdalena. Entonces, dragado permanente. Dragado permanente. Allí el país está condenado a perpetuidad. Los puertos que no tengan la profundidad natural significa condenar al país a que vía impuestos tengamos que sufragar el costo del dragado. Eso pasa en Barranquilla y eso pasa en Buenaventura. ¿Y Cartagena cuánto tiene? Cartagena tiene 14,50 metros. Ok. ¿Y Buenaventura? Buenaventura tiene 10 metros, 9,50. O sea, allí pues, la marea, pues, Puerto Antioquia es el que mayor sí, profundidad tiene. Sí. Y menos problema, no tiene dragado. No tiene dragado. Es una Sí, diferencia. por eso tuvieron que, pues, en las orillas, pues, hombre, la batimetría es del orden de 2 metros, por eso tuvieron que ir al mar con 4 kilómetros de una vía sobre el mar, pues, para poder llegar a las 5 posiciones que va a tener en menos de un año Puerto Antioquia. Pero eso tiene posibilidades todas de incrementar las posiciones portuarias en la medida en que vaya habiendo demanda. Pues. Que haya demanda. Sí, claro. ¿Cuándo está listo Puerto Antioquia? El cronograma habla de marzo del 2025. Estará en operación. Antes de terminar el tollo, cosa pues contraproducente, porque va a estar en operación Puerto Antioquia y el tollo no va a estar listo. ¿Qué le falta al tollo? Le falta, pues, lo que es ¿Acabados o qué? El acabado, sí, y el equipo electromecánico, la pavimentación, los hastiales, porque ya se hizo el calé, el año pasado hubo el calé, el encuentro de 2 frentes de trabajo, pero faltan las vías de acceso a los portales y falta el acabado, la terminación de... ¿Y en un año podrá terminar? No creo, yo creo que va hasta un poco más de un año. ¿Sí? Sí, un poco más de un año según el cronograma. Todas esas interrupciones, todas esas decisiones políticas perjudican que las vías estén listas para poder aprovechar el puerto. Sí. Hombre, doctor Joel, este es un panorama bonito por un lado, de emprendimiento, pero desastroso con el tema actual de la política colombiana. Sí, es lamentable que no haya políticas de Estado que garanticen continuidad en los planes y programas. Eso gravita el crecimiento económico. Se estanca el crecimiento económico y es la razón por la cual el país mostró entre comillas, un crecimiento del año pasado, del 2023, del 0,6. Y este año dice que va, pues, estiman las calificadoras en 1,5, pero esos son crecimientos mínimos, exiguos, porque la demanda y el crecimiento, la población
crece al 2, y cuando uno dice pues, que creció al 0.6, quedamos debiendo 1.4. Quedamos debiendo 1.4. De manera que si crece al 1,5, pues estamos decreciendo, es lo que ocurre con... Estamos decreciendo. Estos países tercermundistas tienen que crecer más del 5 al 6%. No ve que economías del sudeste asiático crecen al 10, al 8. Eso lo decía yo en el año 2005, cuando se hablaba de una reforma en un acto legislativo. Ya, si un país no crece por encima del 5, del 6, no tiene futuro. Hombre, son tantos los temas con usted, hombre, doctor Joel, que no podemos terminar. Vamos a dar un salto. Vámonos a hablar de la vía a la costa por la parte de Hidroituango, no la actual que hace subes y bajas permanentes y con grandes problemas de movilidad. Lo que quiero destacar es que desde hace un poco rato, en el 2009, escribí algunos de los tantos artículos relacionados con la estructuración de las grandes arterias del país. Esta arteria occidental, la troncal occidental que llaman, pues no debía haberse construido, pues ha debido corregirse lo que inicialmente fue la conexión de los pueblos que buscaron refugio en las partes altas de la montaña. Debió corregirse hace mucho rato, en que los nuevos corredores deben ser corredores que apunten hacia lograr velocidades de mayores de 60, 80 kilómetros por hora, y eso no se logra sino mediante la construcción de túneles y viaductos. Y yo, pues, desde hace mucho rato he propuesto que la troncal occidental, desde por lo menos lo que atraviesa Antioquia, el territorio antioqueño, debe ser por el corredor del Cauca, por la margen izquierda del Cauca, por la margen derecha, pero en resumen es que el corredor debe ser por las zonas donde los ríos le enseñan a uno por dónde deben ser las vías. Eso es una precisión que los ingenieros pues, esbozamos. Los ríos le enseñan a uno por dónde deben ser los corredores viales. Y citaba el ejemplo en ese perfil, pues, y esto fue estudiado también por la empresa de consultoría integral, que si dos vehículos arrancan desde La Pintada, simultáneamente por la vía del Cauca, por Santa Fe de Antioquia, y desde Santa Fe de Antioquia se va hasta Caucasia, hay un tramo que ya está construido, y es Presa de Ituango, Caucasia, son 38 kilómetros, bastaría construir unos 100 kilómetros más para decir que pues, nos iríamos por el Cauca en un tiempo pues, mucho más corto que el tiempo que toma pues, a otro vehículo subir al Alto de Minas y luego a Matasano, pasar por Medellín y luego Matasano, los llanos de Cuibá y luego pues, pasar por Valdivia y qué sé yo, Valdivia y luego Puerto Valdivia. Es decir, si uno pone los dos vehículos, hace una simulación virtual, mientras un vehículo va en los llanos de Cuibá, el otro ya está en Valdivia. Aparte de lo que significa... ¿Las vías actuales están bien dimensionadas o no? Hasta ahora no hay sino posibilidad de llegar a Santa Fe de Antioquia. Uno llega a Santa Fe de Antioquia. Igual para la capital de la montaña, Medellín. Uno podría ir en cuestión de 3 horas menos pues, a Caucasia, bajando a Santa Fe de Antioquia a través del túnel, el túnel que llama Guillermo Gaviria Correa, es el túnel allí en el Boquerón, sí, y llegar a Santa Fe de Antioquia, y de Santa Fe de Antioquia llegar a Caucasia por la margen izquierda del Cauca. Eso está diseñado y está construido desde la presa de Hidroituango hasta Caucasia, de manera que ahí estamos pues, con un lucro cesante gigantesco, porque esa vía la construyeron con el propósito de llevar la maquinaria a la central de Hidroituango. Porque no es cualquier maquinaria, ¿no? No es cualquiera, sí, no es cualquiera. Allí eso lo hicieron con el propósito de
de no supeditar pues, a que la maquinaria se llevase por Llano de Cuibá y San José de la Montaña y a la central, porque si había un derrumbe, pues no, entonces había que construir. Eso es una de las condiciones que se establecieron en los costos financieros de la central. ¿Cuánto no ahorraría tiempo el transporte también? Claro. La gente, la movilidad en general. Claro que sí. Esa es la ruta adecuada de la troncal occidental del país. No es por Antioquia, no. Es la troncal occidental que genera los beneficios no solo a la economía de Antioquia, sino a toda la economía del país. Sí. Ahora, como en todo, hay algunos que les da miedo que esos municipios que hoy actualmente se acaben, pero es que el desarrollo para todos no puede estar sujeto al beneficio de unos pocos. Sí, ahí hubo protestas algunas, cuando yo escribí algún artículo sobre eso, porque es que entonces pues, esas regiones productoras de setas, carne, qué sé yo, leche, entonces se iban a morir. No, yo creo que el país debe tener una cobertura tal en que los suelos, si son suelos productivos, hay vías para ellos también. Y es cuestión de darle mantenimiento pues, a las vías. Hombre, doctor Joel, mire, todo pasa por Antioquia. Hay un dicho, ¿no? Que lo que sucede en Antioquia sucede en el resto del país. Y si en Antioquia no se acaba de desarrollar todo este tema de vías, tendremos dificultades de movilidad. ¿Eso es verdad o no? Sí, realmente no podemos sujetar la economía a la modalidad del transporte en mulas, pues, es decir, esos tiempos ya están superados. Sí. Es decir, hoy la modernidad del país, el mundo se mueve, la economía se mueve a través de tractomulas, a través del sistema férreo, que es mucho más competitivo. Hay algo, Antonio, en lo que quiero hacer énfasis. Puerto Antioquia debe tener el modo férreo. El modo férreo es 5 veces más barato que el modo carretero. Hay una ocasión que uno lo ve cuando estudia ingeniería económica y es 1,525. El transporte fluvial o marítimo vale 1, el transporte férreo vale 5 y el transporte carretero vale 25. Es más o menos la ecuación que uno tiene, 1,525. Claro, eso es válido en grandes distancias, no puede uno decir que en 10 kilómetros, ¿cierto? Pero uno no entiende que este país no haya tenido una política de Estado en materia de construcción de una red férrea. Cualquier país del mundo desarrollado está cruzado por sistema férreo. Este país no tiene más allá de 4.000 kilómetros. Impensable. Impensable. Y además en trenes de trocha angosta, en la yarda, 90 centímetros. Los ferrocarriles del mundo se mueven lo que llaman la trocha estándar, 1,43, claro. 143 centímetros para brindar condiciones geométricas a los vehículos para que el centro de gravedad esté más alto y así pueda ganar más velocidad. Y estabilidad, ¿no? Estabilidad, claro, sí, entre más bajito esté el centro de gravedad, pues mucho más estabilidad. ¿Aquí no hemos podido desarrollar el tren del oriente antioqueño? No, y vea que Cerrejón nos da el ejemplo. El tren que comunica la mina de Cerrejón con Puerto Bolívar es un tren de trocha estándar. De hecho, los 36 millones de toneladas que transportan desde la mina de Cerrejón a Puerto Bolívar es en tren de trocha estándar. De hecho, eso anda a 100 kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros? No recuerdo la cifra, pero del orden de, no sé, de más de 200 kilómetros, mucho más, pues eso es cuestión de, eso es una bala, sí. Es una bala que solo ve uno el ruido del viento, pues, cuando pasan. Qué bien. Hombre, doctor Joel, yo creo que nuestra audiencia en todas partes del mundo deben estar impresionados escuchándolo. Deben estar pensando que tenemos digamos, unas buenas iniciativas, como usted bien lo dice, del 1%, pero que no somos capaces de ejecutar y nos falta un 99%. Falta el 99%, Antonio. Eso es muy triste. Hay una gran tarea por hacer en Colombia. No es entonces momentos para tener divisiones.
ni para generar formas de gobierno diferentes. Hay que mantener la democracia, el trabajo, el orden, la disciplina y el desarrollo concertado con la empresa privada. Después de esta cantaleta mía, quiero tocar un tema también que es muy importante, que todo tiene que ver con Antioquia y el desarrollo general. El túnel de Oriente. Usted también tiene un dato muy importante para dar a conocer. A ver, Antonio, sí, yo te enseñaba este libro que fue un estudio de previabilidad elaborado por la firma Integral, una firma de consultoría de la más alta respetabilidad y credibilidad como consultores del país y cuyos servicios han ido más allá de las fronteras, ¿cierto? Porque Integral es una empresa de mucho reconocimiento en muchos países. La conozco, la valoro, la aprecio y tengo un gran cariño por esa compañía. Yo trabajé allí también, todo doy fe de que es una empresa que tiene el mayor activo es el conocimiento. Ese es el activo. Sí, ese es el activo. Hice un estudio dirigido por José Tejada Sáenz, pues fue gerente, en donde se hizo la prefactibilidad y previabilidad de la vía que conectaría al Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás. Y en el año 66 aún no veía viable la construcción del túnel porque no había suficiente tráfico. En ese entonces se estudió que apenas alcanzaría del orden de los 580 vehículos diarios. 580 vehículos diarios. Y hoy... Entre ida y venida, ¿no? Sí, entre ida y día, sí, uno suma los dos. 580 vehículos diarios. Eso no daba todavía pues para hacer un túnel cuyo trazado corresponde exactamente al mismo trazado que por el que está hoy, a excepción del túnel del seminario. Era allí en el portal de la cascada, está exactamente donde indicaron debía ser el túnel y salía ya a Sajonia, ¿cierto? Un túnel más o menos de una longitud pues, similar. Ese estudio contrasta con la realidad de hoy. El túnel que está construido, que tiene en el seminario casi 800 metros, y luego 8.640 metros, el grande, el largo, el TP de hoy es 33.000, de manera que veamos esa cifra, pues... quedó cortico y el metro. Quedó corto, sí, porque es la primera etapa. Yo he insistido en que resulta hoy una incertidumbre, una aventura, pues irse por el túnel porque no hay garantía. No hay garantía, sobre todo por los viajeros que van pues, con destino al aeropuerto José María Córdoba, pues de que lleguen a tiempo, porque muchos se están teniendo que devolver por las colas, pues no hay garantía del tiempo de viaje que se estima, según el estudio, se acumulan todos los... Se acumulan en los portales. Se acumulan en los portales y dentro del túnel. Eso no deja de ser un riesgo. Yo escribí algún artículo sobre eso, de que la ley de Murphy establece que el suceso que es posible que ocurra, puede ocurrir un incendio y no sabe uno, pues así tenga uno las 19 galerías pues, para poder acceder a ellas, pues si así estén iluminadas, no sabe uno pues el momento en que le toque la galería 10, que está a 4 kilómetros de los portales y le toque a uno, no sabe en qué edad, en qué condiciones, pues un niño, un anciano, que le toque andar a pie, pues por la galería 10 y tener que recorrer 4 kilómetros de salir. Todo eso es probable, y ya ha ocurrido no solo en el túnel de San Gotardo, David y C, de más que urge, Antonio, la construcción de la segunda etapa, cuya túnel, el de los 8.600 metros, ya está construido. Falta terminar la losa, los hastiales, faltaría la vía viaducto, que son 4.3 kilómetros, y falta el túnel del seminario, ese sí falta perforarlo. No sé, esa fecha
perdone que me extienda en eso, porque yo he criticado mucho que mientras están recogiendo por concepto de peaje 600 millones de pesos diarios, pues están haciendo el gran negocio y en esto pues tiene que haber una respuesta adecuada en que cuando uno cancele el peaje de 23.800 pesos, pues uno tenga confort en el viaje, uno tenga la comodidad pues que le están cobrando uno por un contrato que uno le llama leonino, por si usted pasa a la caseta de peaje y se devuelve, perdió el peaje, Claro. perdió el peaje. Y yo los he visto ya pues, delante de mí, vehículos que se devuelven, porque digo, no llego al aeropuerto, me toca devolverme y tomar la vía a Las Palmas para intentar asegurar pues, el viaje o la pérdida del vuelo. Y eso pasa también con los vehículos que vienen en dirección contraria, pues que no llegan a tiempo a las citas, qué sé yo. Urge, yo creo que la empresa concesionaria, perdone, tiene que hacer un gran esfuerzo para que esta obra no sea para el 2026, el 2027, sino que sea, pues, si ya está hecho el túnel más largo, el más importante, de 8.600 metros, hay que acometer la construcción del viaducto y los 800 metros del túnel del Seminario. Y de verdad que esa conexión vial, esa garantía. Ahí sí se agilizaría. Ahí sí se agilizaría. Entre otras cosas, habría economías en el manejo de la ventilación, porque hoy la ventilación no es la mejor. Uno registra temperaturas de más de 30 grados al interior, registra temperaturas de más de 30 grados al interior. Eso producto de los gases, pues, de la combustión de los vehículos y en ese túnel, pues, cuya distancia son 70 metros, pues, no cabe más de 100 vehículos y cuando se acortan, pues son cientos de vehículos los que se acumulan allí. Es de verdad un riesgo gigantesco. Yo exhorto a las compañías constructoras a que acometan eso con varios frentes de trabajo que garanticen que la conexión va a estar pues, atenta a la gran demanda y no basta que construyan el trébol allí en la intersección de la glorieta del aeropuerto con la intersección de la vía que va hacia Llano Grande y hacia la autopista. No, pues que dicen que va a terminar, sí, pero se va a terminar ese nudo, pero seguirá el nudo del camino. Del segundo túnel. Hombre, doctor Joel y amigos de El Pensamiento al Aire, miren, Antioquia prospera, pero Antioquia tiene que acelerar los procesos. Si queremos generación de empleo, de una convivencia agradable entre todos los ciudadanos antioqueños, acceso de cualquiera que quiera transitar nuestras calles y carreteras, tenemos que trabajar de una manera más dinámica con el apoyo del gobierno nacional. Sin duda alguna, lo que nos está mostrando hoy el doctor Joel son 3, 4 temas de importancia absoluta en Antioquia. Por eso nos dedicamos a conversar con él, para que nos ilumine, nos ayude y les dé la fuerza mental a aquellos que dirigen este país, para que terminemos lo que está inconcluso. Muchas gracias, doctor Joel, por este conversatorio. Si tiene algo que agregar, sería muy importante. No, hay otros temas que quedan ahí entre el tintero. Quería hablar del batoldito del Mandepe, ese que tiene 300 millones de toneladas de cobre, en fin, este país... Pero hablemos de la minería en otro programa. En otro programa, sí. Para hablar de minería específica. Para hablar de minería y ver, pues, hombre, que estamos sentados en un gigantesco tesoro, pues, como los recursos minerales y que no, aún no han sido explotados, mientras otros países sí lo han explotado, y los indicadores de crecimiento están muy, pero muy por encima. Y el medio ambiente no deja. Pero el medio ambiente, sí, pero yo creo que el medio ambiente no puede convertirse en un obstáculo, en el palo a la rueda, ni el fundamentalismo para que no se desarrollen aquellos recursos que darían un giro al país. De todas maneras, Antonio, muchas gracias por la invitación, espero pues... No, hay que seguir con ese tema. Ese tema me parece que es de la mayor trascendencia. Muchas gracias, doctor Joel. Con mucho gusto, Antonio.
Chao.